Ok, entonces, ahora sí. ¿Alguna otra petición? Solo eso. Despierta, Nazaret, estás durmiendo igual que yo. Bueno, entonces, inmunidad frente a las infecciones. Es importante mencionar que para defendernos de los procesos infecciosos, como ya sabemos, es fundamental la presencia de la inmunidad innata y luego se ensambla la inmunidad adaptativa. Es importante igualmente mencionar que, como ya sabemos, las respuestas van a ser distintas de acuerdo al sitio de la infección, de acuerdo a las características del agresor. Los mecanismos de destrucción del agente agresor también van a ser diferentes. Y una cosa muy importante es que no solamente influyen los mecanismos de defensa del hospedero, sino también los mecanismos de sobrevivencia, de patogenicidad y virulencia del microorganismo. Los microorganismos son de hecho seres vivos que son capaces de defenderse, son capaces de esconderse, son capaces de variar sus características para poder asegurar la invasión del agente, del hospedero, del anfitrión. Así que entre más agresivo y virulento sea un microorganismo, más difícil será la forma de defendernos. Y es muy importante también insistir que los microorganismos van a tener diferentes mecanismos de evasión o de resistencia al sistema inmunológico. Habrá microorganismos que se esconden de forma intracelular, habrá microorganismos que presentan cápsula, habrá microorganismos que destruyen elementos del complemento. Así que hay una enorme variedad de formas que tienen los microorganismos de sobrevivir al ataque del sistema inmunológico. Y quizá lo más llamativo en este sentido es que nuestro cuerpo, intentando defenderse de las agresiones del sistema, de los microorganismos, este sistema inmunológico intentando defenderse de estas agresiones acaba generando daño colateral. Eso quiere decir que va a causar daño. Es muy común que frente a una infección viral, bacteriana, parasitaria, se genere más daño por el sistema inmunológico que por la misma infección. Así que el daño y la enfermedad causada por el microorganismo pueden ser muy tranquilos comparado con lo que puede causar el mismo sistema inmunológico del hospedero. El primer microorganismo que debemos recordar corresponde a los virus. Díganme, por favor, ¿qué características tienen los virus? ¿Qué es un virus? ¿Ana Cancho? Los virus son primos de ustedes, parásitos intracelulares obligados, que sin una célula hospedera son entes ahí sin vida alguna. No podemos decir que los virus sean seres vivos debido a que solitos no pueden replicar. Aunque siempre hay una discusión entre virólogos y bacteriólogos y demás al respecto, pero el hecho es que el virus solito, sin una célula hospedera, no hace ningún daño. Los virus van a llegar a la célula, se van a adherir a través de un receptor, siempre entran a través de un receptor. Una vez que se adhieren, penetran, envían su material genético, proceso que se llama denudación, y luego este material genético empieza a dar órdenes. Las órdenes pueden ser extracitoplasmáticas, en el citoplasma, mejor dicho, o en el núcleo. Habrá virus que tienen un ciclo que no requieren entrar en el núcleo y habrá otros que sí necesitan entrar al núcleo. Pero el hecho es que los virus entran, van a usar su genoma para reprogramar a la célula y de esta manera esclavizar a la célula. La célula se va a encargar de producir genoma vírico, de producir
proteínas víricas, de ensamblar al virus, y muchas veces esta célula, luego de ser utilizada, es destruida. Ciclo que se llama lítico. Y en otras ocasiones el virus se mantiene dentro de la célula y no la mata. Esto se llama ciclo lisogénico. Cuando el virus mata a la célula es un virus lítico, y cuando el virus vive ahí en cierto equilibrio, eso se llama lisogénico. De acuerdo a los efectos y consecuencias de las enfermedades infecciosas víricas, las podemos clasificar en tres. Por un lado tenemos las infecciones virales, en las que hay un inicio agudo, una evolución natural, con la eliminación absoluta del agresor. Y hay que destruir. Así que eliminamos eventualmente al agresor. El virus es eliminado por completo. Esa sería la primera. La segunda es que igual tenemos un cuadro agudo, pero este microorganismo luego entra en latencia. Pasa un periodo en latencia para luego reactivarse y empezar a producir más virus. Y probablemente la muerte del hospedero. Probablemente, no siempre. Y la última opción es que la infección inicia de forma aguda y luego se queda con replicación lenta pero persistente, a veces continua, a veces intermitente. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Por un lado, la eliminación completa del virus, podemos mencionar la gripe, la influenza, el rotavirus, el coronavirus, el sarampión. La mayoría, de hecho, de las infecciones virales tienen un inicio agudo con eliminación eventual del microorganismo y recuperación. Dengue, fiebre amarilla, Zika, chikungunya, todas estas virales, polio. De las que van a entrar en latencia tenemos menos. Y ahí tenemos varicela zoster y un herpes, que se queda ahí en latencia y de rato en rato se replica. Pero tristemente no logramos destruirlos, ¿no? Ahí siguen. No pueden ser eliminados. Se quedan contigo hasta que mueres. Y luego tenemos la fase de replicación persistente, donde tenemos a la hepatitis B, a la hepatitis C, al virus de Epstein-Barr. El virus del VIH, ¿en dónde entraría? El virus del VIH tiene un periodo de latencia y luego empieza con replicación persistente. Así que podríamos incluirlo al medio, ¿no? Periodo de latencia con replicación persistente. Por cierto, ¿han visto el chisme de ingeniería? Sí han visto, ¿no? Cuente qué tal chismo. ¿Por qué no te enteras tú solita? Porque eso es de SIDA, es hablando de VIH. Ayer me dice un grupo, ay doctora, hay un brote epidémico de VIH en la Univalle. Así me dijo. ¿Qué cosa? No es un brote epidémico. Hay un docente del cual la foto andaba circulando, de ingeniería, que no me acuerdo el nombre del güey, que dicen que es VIH positivo, dice. Y el cartel está pegado por todos lados. Creo que hasta en la página de Univalle salió. Creo, no estoy segura, pero sí he visto los letreritos y me mostraron la foto los chicos. En la denuncia pública dice que el güey con el nombre y apellido y todo, docente de ingeniería, sabiendo que era VIH positivo, solicitaba favores sexuales a algunos de sus estudiantes, no sé si solo mujeres, hombres, de todo, no tengo idea, pero solicitaba este tipo de favores para, a cambio, retribuir con nota de aprobación. Y parece que
Muchos cayeron en sus redes por burros, ¿no? Muchos. Y por eso están haciendo su escándalo. Entonces, habrá que ver si es cierto, ¿no? Pero mientras, la reputación del güey, pues está ahí. De que obviamente quizás sea cierto que pedía algunos favores a sus estudiantes, no lo dudo. O de que tenga VIH, no lo sé. Pero si es así, probablemente alguna ya se contagie, ¿no? Así que aguas con quien se acuestan. Aguas, porque caras vemos, hábitos sexuales desconocemos. Así que, por favor, cuidadito. Y no anden pidiendo favores sexuales por nota. O no anden ofreciendo, mejor dicho, favores sexuales por nota. Pónganse a estudiar y se acabó. Y si se tiran, bien tirados. Pero no anden ofreciendo sus genitales, por favor. Bueno, ese era el chisme. Así que averigüen más y me cuentan. Hablando del bicho en cuestión, aquí lo tenemos. Este es el virus del VIH. El virus del VIH es un virus de RNA monocatenario con, hay dos cadenas de RNAs monocatenarios en el virus del VIH. Este virus del VIH va a entrar vía sanguínea o vía sexual. Lo más común en este momento es vía sexual y la vía más fácil de adquisición es vía ano rectal. ¿Por qué razón? Porque el área no está precisamente diseñada para el trauma que implica una penetración. Así que hay mucha ruptura de vasos y es muy fácil la absorción del virus ahí. Una vez que el virus entra, genera una respuesta inflamatoria, llegan macrófagos o las dendríticas, linfocitos y se genera el proceso de viremia inicial. Para que el virus penetre a la célula es fundamental la presencia del receptor del virus. Como les he dicho, los virus, como ya saben también, deben entrar invitados por la célula. Los virus no entran pateando la puerta y obligando a la célula. No, el virus entra con toda tranquilidad porque es invitado. Es invitado a través de un receptor. El receptor del virus del VIH es el CD4. CD4 es una glucoproteína con una función característica. ¿Cuál es la función de la molécula CD4? Función del CD4. No tiene función. No sirve para nada el CD4. Perverti, ¿para qué sirven? ¿Para qué? ¿Correceptor para qué? ¿Qué hace exactamente? ¿Mana Cancho? ¿Genio? CD4 es una molécula que se encarga de estabilizar la interacción de la presentación del antígeno. Durante la presentación, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad interactúan con el receptor de la célula T. Y para estabilizar esta interacción participa el CD4 o el CD8. Muy importante esta molécula para estabilizar la interacción durante la presentación del antígeno. Bueno, este CD4 actúa como receptor para el virus del VIH, pero no es el único. Para variar, tenemos correceptores. Y este correceptor, en el caso del virus del VIH, es el CXCR4 y el CCR5, correceptores, y forman parte de los receptores de quimosinas.
Actúan como correceptores para el virus del VIH y son receptores de quimosinas. Quimosina alfa, quimosina beta. Si estos correceptores están mutados, el paciente es inmune al VIH. No va a tener VIH, no va a tener SIDA. El paciente cuando hay mutaciones de estas moléculas. Entonces, entra, se adhiere el virus, penetra, se desnuda y envía su genoma al interior. Una vez el RNA aquí es sometido a la actividad de la transcriptasa reversa. ¿Me pueden decir qué hace la transcriptasa reversa? Obviamente transcribe de forma reversa. Mi duda es qué es la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Nadie sabe. La transcripción es el proceso mediante el cual tú utilizas la información de DNA que tienes en el DNA para sintetizar RNA que lleva el mensaje. Este RNA luego va a ser utilizado en el proceso de traducción, también conocido como síntesis de proteínas. En este caso, el virus del VIH lo que hace es envía su material genético, que es RNA, envía también su transcriptasa reversa, y lo que hace es usar el RNA como molde para sintetizar DNA. Una vez sintetizado el DNA, va al núcleo. Se integra en el núcleo, se integra en nuestro DNA nuclear, está integrado. Esta cosa azul es el virus del VIH, y por acá tenemos el genoma del hospedero. Una vez integrado esto, se reprograma completa la célula. Y la célula se dedica única y exclusivamente a hacer lo que el virus quiere. Se va a encargar esta célula de producir genoma vírico, proteínas víricas, ensamblar al virus y liberar al virus, hasta que eventualmente la célula es destruida. Eso es lo que hacen los virus. El virus te toca la puerta y tú lo dejas entrar. Y luego el virus se replica y te destruye. Eso es lo que hace. Aunque no siempre. Entonces, aquí tenemos algunos de estos virus, el virus de la polio, el de la influenza, de la rabia. Cada virus tiene una célula diferente. Un tropismo distinto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los receptores. El receptor dirá a dónde ataca el virus, la molécula viral. Aquí tenemos algunos de estos receptores. Ya dijimos el VIH, el CD4, el Epstein-Barr, el receptor 2 del complemento, el virus de la gripe, usa la glicoforina A, rinovirus ICAM, poliovirus, el virus de la polio, y el coronavirus usa el AC2. ¿Qué significa AC2? ¿Qué significa AC2? Enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina, por cierto? ¿Qué hacen? Allá, loser. Tu amiguito que tiene su loser. Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Es una L? ¿En serio? ¿De loser? ¿De qué es?
Ay, pero sí hay que estar explicando, ¿no? Tú ves una L y dices, oh, loser. Ok. Losers. Entonces, la angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor que conocemos. ¿Alguien sabe cuántos aminoácidos tiene? No. La angiotensina 2 es un octapéptido. Proviene de un nonapéptido, que es la angiotensina 1, que a su vez proviene de un decapéptido, que es el angiotensinógeno, producido en el hígado. Una vez que baja la presión, baja el flujo renal, se libera la renina. La renina rompe el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1 y así continúa la vía. Aquí la AC2, el receptor para el virus del SARS-CoV-1 y 2, es el receptor, es la enzima convertidora de angiotensina que está en los epitelios de muchas células. Antes se pensaba que solamente estaba en los neumocitos, pero se ha visto que está en muchas células, especialmente endoteliales. Y hay mucha expresión del AC2 en el intestino también. Así que la expresión de este receptor está en muchos sitios, no solamente a nivel pulmonar. Ok, entonces, llega el virus, por la vía que sea, el virus puede entrar vía digestiva, vía respiratoria, vía sanguínea, vía sexual, a través de vectores. Hay múltiples posibilidades de que el virus ingrese. Una vez que el virus ingresa, deberá superar las barreras anatómicas, específicamente cuando estoy hablando de que entra vía piel o vía digestiva o respiratoria. Atraviesa las barreras anatómicas y se tiene que enfrentar a un proceso inflamatorio mediado por células dendríticas y macrófagos, además de la agresión producida por citocinas, quimosinas y péptidos microbicidas. Si sobrevive a todo esto, pues generará el proceso infeccioso. Una vez el proceso infeccioso establecido, vamos a interferir con la función de la célula. Como ya dije, vamos a esclavizar a la célula para que se dedique únicamente a producir virus. En algunas ocasiones vamos a tener efectos citopáticos muy severos. ¿Qué quiere decir efectos citopáticos? Va a haber daño en la célula que puede llevarla a la muerte. Este es un ciclo lítico. En cambio, en algunas ocasiones se llega a cierto equilibrio. El sistema inmune fracasa en eliminar al agresor y el agresor se queda dentro. Está ahí siempre. De rato en rato asoma, pero hemos fracasado completamente eliminando al agresor. Así que tenemos una infección latente. Herpes, el típico herpes zóster, que se manifiesta de vez en cuando. Citomegalovirus. Alarma, ¿no? Ok, entonces, el virus de la polio tiene un ciclo lítico o lisogénico. Lítico, ¿a qué células mata? A las motoneuronas de las astas anteriores. El virus del VIH, lítico o lisogénico. Lítico. ¿A qué células mata el virus del VIH? A las células CD4. ¿Cómo te vas a dar cuenta que un paciente con VIH está con una importante viremia? ¿Qué examen le pedirían? No un examen así muy sofisticado, una cosa muy general. ¿Qué examen pedirían para saber si el paciente tiene una viremia importante? ¿De cuánto a linfocitos? Pichurriento común y corriente hemograma primero. Si los linfocitos están bajos, entonces ahí pides recuento linfocitario. Y verás cuánto CD4 tiene y en función a eso dirás, este paciente está complicadito. Y darás tratamiento.
¿Qué tratamiento le dan al VIH? ¿Cuáles son los antirretrovirales? Supongamos que una de sus amigas de ingeniería pues tuvo que sacrificarse por su nota con el güey ingeniero, que no sé qué se llama. Debería saber su nombre, ¿no? Ustedes sin saber, por ahí busquen en el internet y me dicen. Entonces, la chava va y tiene su sacrificio. Y luego, listo, está en su casa. Desde la próxima voy a cerrar, llego, voy a cerrar la puerta y no van a entrar. Me voy a quedar con dos y voy a llegar temprano. Voy a quedar con la Tami y el Olmos. Ah, no, el amiguito de la Tami llegando. Y ya. Entonces, ¿qué estábamos? Ah, su amiguita de ingeniería tuvo un encuentro con este güey, se entera al día siguiente que el güey tiene VIH. ¿Qué le recomiendan? Está histérica. ¿Qué? Una profilaxis. ¿En qué consiste la profilaxis para esta chica? ¿Cuáles son? La recomendación a esta chica sería profilaxis post-exposición para virus de VIH. La profilaxis post-exposición consiste en un conjunto de medicamentos, en realidad son dos, los más utilizados, tenofovir y emtricitabina, que va a tomar en las primeras 24-48 horas máximo luego del contacto sexual y va a continuar tomando durante 28 días. Así que inicia en las primeras 24-48 horas tomando la medicación y termina 28 días después. Con este tratamiento profiláctico va a disminuir casi a cero la posibilidad de que se infecte. El tratamiento es muy eficiente. Ahora sí, tú ya sabías que el tipo tenía VIH y querías como sea que te denota, te hubieras hecho. Pero no le gusta la protección al güey. Y tú quieres tu nota porque estás con 20 y necesitas 51. Necesitas dar un buen servicio para que te suban a 51. Parece chiste, pero es verdad, ¿eh? Entonces, el tipo te dice, ¿quieres aprobar sin condón? Y no dudo que lo haga el güey. Como muchos. Hay un montón de estos depredadores sexuales. No, no es nada de cochinos. Y si ustedes les permiten, ¿no? Esto se llama profilaxis pre-exposición, que deberían saber porque ustedes son población de riesgo. ¿Por qué son población? ¿Por qué digo ustedes son población de riesgo? Porque ustedes son los que tienen las hormonas como pipocas y van a pegar a lo que se mueva. Cambio otros, pues ya pasamos por eso. Así que el riesgo es prácticamente cero. Tristemente.
Pero ustedes no. Así que si van a tener un encuentro ahí medio intenso y salvaje, usen PrEP. Profilaxis preexposición. El PrEP son los mismos medicamentos, solo que lo tomas un día antes de tener tu encuentro salvaje. ¿Tuviste cita con el ingeniero? Estás caminando como que tuviste cita con el ingeniero. Te hizo exigencias. Te duele la pancita. Pero te fuiste al concierto, no sé quién carambas el otro día, ¿no? ¿Tú no fuiste? Ajá. No tenía dinero, ¿qué tal? Bueno, entonces, una vez que tenemos el contacto con el bicho en cuestión, nuestra inmunidad innata nos va a defender. Primero va a intentar evitar la infección. Si no logra, intentará controlar la replicación. Si no controla la propagación y eventualmente va a ensamblar con la inmunidad adaptativa. ¿Quiénes son los efectores antivirales más importantes que tenemos? Por un lado tenemos moléculas, las más representativas, interferón factor de la necrosis tumoral alfa y defensinas, y células tenemos macrófagos, neutrófilos y células NK, siendo los más importantes efectores antivirales el interferón de tipo 1 y las células NK. Así que aquí tengo el interferón y tengo acá a las células NK. El interferón va a ser producido por todas las células infectadas. El interferón es liberado por la célula infectada y lo que hace es interferir con la actividad viral, por eso se llama interferón. Lo que hace el interferón es inducir estados antivirales en células no infectadas. La célula infectada libera interferón y avisa a sus amigas que no están infectadas que aguas anda por ahí un virus. Como por ejemplo lo que estaba pasando con este ingeniero. Hubo una o dos o tres sonzas células que han sido infectadas y ellas están dando aviso a las células no infectadas de que aguas por ahí anda un depredador sexual y que además el depredador está infectado. Entonces, que no caigan en las redes del güey. Están avisando. Eso es lo que hace el interferón. Da una señal de alarma a las células no infectadas para que entren en un estado antiviral. El interferón induce estados antivirales en células no infectadas. Por otro lado, el interferón en células infectadas lo que hace es incrementar la expresión de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad para favorecer su citotoxicidad. Las células NK van a identificar a la célula infectada y la van a matar. Siempre y cuando esta célula infectada no tenga proteínas del complejo mayor. No se olviden que la célula NK solo destruye células, solo hace citotoxicidad sobre células que carecen de proteínas del complejo mayor. O bien que están recubiertas por anticuerpos, pero en este primer contacto yo no tengo anticuerpos. Así que NK identifica la célula dañada y la destruye. Una vez ensamblada la inmunidad adaptativa que se ensambla por ahí del día 7, 5-7, vamos a tener la producción de anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué van a hacer? Van a neutralizar al virus evitando la infección en otras células, intentando al menos. Y por otro lado, las células CD8 van a identificar células infectadas y las van a destruir. Así que los anticuerpos tratan de bloquear la infección y las citotóxicas destruyen células infectadas para erradicar la infección. Interferones tenemos muchos. Interferones hay una gran variedad, probablemente muchos más que estos. Los interferones de tipo 1, los más conocidos son los alfa, que son muchas variedades, y los beta.
De estos tenemos evidencia clara de su efecto antiviral, que además aumenta la expresión de proteínas del complejo mayor de clase 1 y favorece el desarrollo de células TH1. Los interferones de tipo 2, donde el más importante es el interferón gamma, que es típicamente proinflamatorio y que también participa en la respuesta TH1 y va a ser producido por linfocitos T y células NK. Y los de tipo 3, que son poco conocidos, están estudiando, no tienen efecto antiviral tan importante y se llaman interferones lambda y hay diferentes variedades y también se conocen como interleucina 28 y 29. Entonces, aquí está lo que hace el interferón, que ya les dije, pero lo repetimos. Una vez que entra el virus, aquí el genoma viral es identificado por esto. ¿Qué es esto? Un receptor de reconocimiento de patrones de tipo TOL, que se encuentra en el interior de la célula, por ejemplo, el tipo 3 o el tipo 7, 8 o 9, que identifican genomas no solo virales, en este caso viral. Ahí tenemos la identificación del genoma viral como un patrón molecular asociado a patógeno y se desencadena toda una cascada de señalización que acaba con la transcripción de los interferones. Se empieza a liberar el interferón y el interferón va a actuar sobre un receptor celular. Entonces, ¿dónde ocurre esto? En la célula infectada. Y libero el interferón. Y como ya dijimos, tenemos efectos sobre la célula no infectada y sobre la célula infectada. ¿Qué dijimos que hace el interferón sobre células no infectadas? Una señal de alarma induce estados antivirales en células no infectadas. ¿Y qué hace el interferón sobre células infectadas? Incrementa la expresión de proteínas del complejo mayor para favorecer la citotoxicidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, mira. No infectadas, interferón incrementa la expresión de enzimas que destruyen el genoma vírico para inducir estados antivirales. El virus entra, pero no replica. Y acá, aunque aumentamos la expresión de proteínas del complejo mayor para favorecer la visibilidad de esta célula infectada y que el linfocito citotóxico la destruya. ¿Cuáles son las enzimas que participan induciendo estados antivirales? Pues tenemos una proteína sinasa dependiente de RNA bicatenario y por el otro lado tenemos la oligoadenilato sintasa, que ambas enzimas se encargan de destruir el genoma vírico, el RNA vírico. El RNA vírico no solamente de las células de los virus que tienen RNA, sino de los virus de DNA que usan el RNA para su replicación. Así que es fundamental este mecanismo para controlar procesos infecciosos virales. Hay muchos virus que pueden interferir, valga la redundancia, con el interferón. Por ejemplo, el virus del coronavirus retrasa la expresión del gen del interferón. El interferón se libera de manera más tardía, lo que favorece la infección. En las primeras infecciones de coronavirus, las personas que padecían cuadros muy graves y que morían expresaban poquísimas células NK. Se hicieron citometrías de flujo en estudios en Inglaterra, en Italia, en España, y se vio que la cantidad de células NK que había en los pacientes con COVID grave eran mínimas. Eso quiere decir que no tenían una inmunidad adaptativa eficiente y por eso se complicaban y luego se morían. Pero eso ya pasó porque nuestra inmunidad de grupo ya está mucho más eficiente, así que poca gente ya morirá de COVID. El interferón se usa para muchas cosas. Podemos usar interferón alfa para hepatitis B y C, para leucemias, cánceres diferentes, sarcoma de Kaposi, es parte de la inmunoterapia, el uso del interferón. Igualmente se usa para la esclerosis múltiple. Y en la esclerosis hay un montón de opciones de tratamiento, pero el interferón beta es una de las opciones.
para disminuir la producción de citocinas TH1 y la activación de monocitos, de manera que tenemos menos actividad linfocítica y menos destrucción de las células en el sistema nervioso. No es la única opción para esclerosis múltiple. ¿Se acuerdan cuál es el virus que se relaciona con el desarrollo de esclerosis múltiple? El virus de Epstein-Barr. Este gráfico es la clave en realidad, porque ahí están viendo cómo va la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa frente a infecciones virales. La inmunidad innata es la primera, obviamente, y lo primero que se produce es el interferón. Díganme, ¿en qué día, en qué momento de la infección vírica se empieza a liberar interferón, según esa tabla? Fíjate, aquí están los días. Y aquí está la producción. Entonces, aquí viene el interferón. En cuanto entra el virus, se empieza a producir interferón. Pico de producción en el día 2, ¿no? Y luego empieza a disminuir. Chao. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque se supone que estamos controlando la infección. Luego, ¿qué se libera? La CNK. Empiezan a trabajar la CNK casi al mismo tiempo que el interferón. Tardan un poquito más tiempo en subir. Su pico de producción es en el día 3. Y luego empiezan a disminuir para bajar por ahí del día 7. ¿Y dónde tengo la viremia? Mira, la viremia va aquí. Empieza al mismo tiempo que el interferón y las células NK. Va aumentando la viremia y el pico máximo de viremia es en el día 4 o 5. Para luego empezar a disminuir y desaparecer por ahí del día 10, 11, 12. Estos son promedios, porque hay virus que tienen otros ciclos de vida, entonces no es para todos los virus, pero es un promedio más o menos. Luego ensambla la inmunidad adaptativa. ¿Cuál de los elementos de la inmunidad adaptativa empieza primero? Los linfocitos T empiezan su expansión clonal por ahí del día 3, 4. Mira, empiezan a aumentar los CD8 para tener un pico de producción, los CD8 el día 8. Y luego hay una mesetita y después empiezan a disminuir. Y fíjate que van disminuyendo y bueno, obviamente nuestra viremia también ya fue disminuyendo. Y luego, por ahí del día 5, empiezan a producirse los anticuerpos. ¿Qué anticuerpo es el primero que se produce en el día 5? GM. Y luego la IgG por ahí del día 10, 12. Y aquí empiezan a producirse. Aquí ya la IgM no está, la que se mantiene elevada es la IgG. Y luego va a ir disminuyendo al mes. Así que la respuesta celular va a presentarse más o menos al día 4 o 5 con expansión clonal de los linfocitos que se relaciona con la expansión vírica y que luego ayuda a desaparecer también a los virus, y los anticuerpos contribuyen al proceso de recuperación y evitan la reinfección. Así que esta es clave. Ahí está entonces mi célula infectada. Y tenemos, por un lado, el complemento que intenta matar a la célula infectada, que también participa. El complemento también es parte de los mecanismos de defensa de la inmunidad innata. Anticuerpos neutralizando, células NK destruyendo, liberamos interferón por todos lados. Aquí está el citotóxico destruyendo y por acá la presentación del antígeno para generar una respuesta de memoria eficiente y más destrucción de las células. ¿Qué hace el microorganismo para tratar de mantenerse vigente? Pues hace muchas cosas, pero la más interesante, no la más interesante, pero la más común es la mutación. Los virus mutan. Mutan. Ahí va un virus. No, parásito me gusta más.
Entonces, explíquenme, por favor, qué dice esa grafiquita. Este es el virus de la influenza. Neuraminidasa, hemaglutinina. Las variantes de estas nos permiten clasificarlas en H1, N1, H2, N2, H17, N25, no sé. Entonces, ¿qué estaban viendo en esa tabla? Yo sé que está en inglés, pero ustedes son bilingües, ¿no? Son las diferentes pandemias, algunas de las diferentes pandemias por influenza. Entonces tenemos por acá la asiática, con probablemente este serotipo, con esta cantidad de muertos. Y mira la gripe española, 1918, 1919. H1N1, 100 millones de muertos, más o menos. Comparen con los muertos del COVID. ¿Cuántos muertos llevamos de COVID? Ya ni se acuerdan que hay COVID, ¿no? ¿Cuántos muertos llevamos? Más de 6 millones. No se comparan, ¿no? 100 millones. 6 millones llevamos. Poco más, ¿no? Luego tengo la gripe asiática, la hongkonesa, la rusa y esta que también fue un escándalo hace unos 10 años, la H1N1, y no llegó al millón de muertos. Ahora aquí vamos a poner COVID, que no es el mismo grupo, pero bueno, es una pandemia. ¿Qué hacen los virus para mantenerse vigentes? Por un lado, van a tener variación antigénica, mutaciones que van a promover su persistencia, van a alterar la respuesta inmune del hospedero, van a evitar el reconocimiento por parte del anfitrión al alterar el procesamiento y presentación del antígeno, y van a tratar de evitar el control inmunológico a través de mecanismos como inducir la producción de enzimas que los hagan más fáciles de evadir. Entonces, aquí hay una pequeña tablita, muy pequeña, de los múltiples mecanismos de evasión virales. Variación antigénica tenemos un montón, influenza, rinovirus, el VIH que muta mucho, los virus de RNA mutan un montón y este muta pero en cantidades asesinas. Luego tenemos la alteración del procesamiento del antígeno, podemos bloquear la función de las proteínas TAPS, eso lo hace el herpes y muchos otros virus, o alterar el armado del complejo trimolecular, eso lo hace citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Tenemos producción de receptores de citocinas homólogos para distraer al sistema inmunológico, y ahí tenemos a los poxvirus, al citomegalovirus y al virus de Epstein-Barr. Y tenemos la inducción de producción de citocinas inmunosupresoras, y eso lo hace el Epstein-Barr y el citomegalovirus, produce interleucina 10. Y bueno, la flor se la lleva el virus del VIH, que destruye las células inmunocompetentes. No es el único, hay un montón de virus que hacen esto, pero el VIH es el más estudiado y el más agresivo. Una vez que tenemos la infección, tratamos de defendernos. Muchas veces lo logramos, pero en otras ocasiones se generan respuestas inmunopatogénicas terribles. Podemos generar una activación excesiva del macrófago, se llama síndrome de activación macrofágica o tormenta citocínica, con liberación de grandes cantidades de factor de la necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, que va a generar un estado de shock en el paciente con un estado hiperinflamatorio. También tenemos la asociación de las infecciones víricas con hipersensibilidad de tipo 2 e hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 es inmunocomplejos y ocurre, por ejemplo, en infecciones víricas que inducen formación de inmunocomplejos a nivel renal, generando glomerulonefritis postinfecciosa.
También podemos estimular el desarrollo de autoinmunidad, una hipersensibilidad de tipo 2 o de tipo 4. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, los linfocitos citotóxicos creen que hay una infección vírica en las células beta de los islotes de Langerhans y las destruyen. Así que en la mayoría de los casos, las enfermedades autoinmunes se piensa que tienen un origen infeccioso. El virus o la bacteria genera una alteración en la regulación del sistema inmune, causando autoinmunidad. Así que muchas de las enfermedades autoinmunes se relacionan con algún proceso infeccioso previo. Muy bien, vamos a tener un breakcito. ¿Qué horas son? Un breakcito mientras paso lista. Ay, qué. No te estoy escuchando, estoy descansando. A ver, voy a pasar lista. ¿Dónde están yendo? A ver. Jennifer, ¿existe? No. Yasli, tampoco. Mario Pablo, tampoco. Ronaldo, tampoco. Jennifer, Susan, Tiara, Valeria, Adriana, Joaquín, Jaime, el Parce. Israel, existe.
Alejandro no existe. Moisés. Vanessa. Luciano no está. Sobieska. ¿Sobieska? ¿A quién lo llamado? ¿Paula? ¿Crespo? ¿Cómo no vienen? Supongo que no vienen. Reina fue al baño. Sandra Lisbeth no existe. Nazaret está lesionada. ¿Qué te pasó? ¿A quién golpeaste? Al ingeniero. ¿No? Jocelyn Maritza. Lizeth Magalí. María Elena. Ernestito. Ana María. Karencita. Andrés. Diego Miguel. Jeremy. Ay, no está. Te odio, ¿sabes? Te odio. Te detesto, Jeremy. Fiorella Paola. Alexia. Paola Belén. Ah, está. Con problemas, dice. Radasha. Keiko. La ballena Keiko. Había una ballena que se llamaba Keiko, ¿saben? En México. La Keiko, pobrecita. Raquel. ¿Qué? Raquel. Aide. Rocío. Ariel. Daliana. Rosa Camila. Ah, estás. Camisita. Ivonne Zdenka. Katin. Ya. Ok. ¿Qué? García. Pablo. ¿Alguien más me salté? Muy bien. Interpreta mi silencio. ¿Y por qué vienen aquí? Apellidos, señoritas. No las vi el otro día, ¿eh? El viernes no las vi. ¿Después qué? Estoy corrigiendo. No, tú no has venido. No, ese día no estabas. Este es la anterior semana. Y la anterior no estabas. No, vinieron ellas dos solas. No, no, ellas dos. No, faltaste un día. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. A ver, sabíamos. Por eso son dos faltas. La semana pasada no has venido y la anterior tampoco. ¿La semana pasada?
No, la pasada no has venido. ¿Vino, niñas, niños? No veniste. No estabas. La anterior no vení y la anterior tampoco. 2 días. Sí, pero yo me acuerdo. Te puedo acordar de aquellos que ni me acuerdo, pero de ti me hubiera acordado. Pero no es ese día. No fue ese día. Yo nunca me faltó. 2, pues. La semana pasada no has venido, la anterior, que fue el día ese que se fueron de joda al concierto ese. Por eso, yo Ese día no estabas tú, y en la tarde me dijeron los de la que se habían ido de joda a Santa Cruz. por eso, No, no me acuerdo. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces, bueno, pero no pasa nada. Bueno, si no faltas más. Herrera, ¿quién más? Si le traigo justificativo, me cambia. Es que tengo fotos de sus textos. De verdad no está. Ah, bueno, entonces trae justificación con fecha y todo. Ya. Pero no me acuerdo. Rocha. Mira, esta también tiene 2 fechas. Por eso, no hubiera miedo. La pasada, ¿el viernes estaba? Ah, ¿ves? Estas sí son trampo. No, ni me acuerdo. Siguiente. Nada más. Ya, ok. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿De qué están burlando? Golpéenlos. Pero es una buena manera de conocerlos. Entablas una relación sadomasoquista. Y tú eres la dominatrix. ¿No saben qué es eso? ¿O soy muy atrevida yo? ¿No? Más o menos. ¿Qué? Bueno, niños, vamos a hablar ahora de... Sí, de bacterias. ¿Por qué? Nunca quieren ustedes nada. Justo hoy no. Así son todos los días. Justo hoy no. ¿Los anteriores días qué? Claro, y justo el viernes me toca a mí. ¿No? Casual, o sea, un cosa así. Pues, pagos que son ustedes. No, además tiene clase ahorita, podemos charlar. Charlaremos entonces. Charlaremos de bacterias. Claro, pues hay que charlar. Mi bacteria favorita es el estafilococo dorado. Porque es una superbacteria. Es agresiva, virulenta, asesina. Por eso me gusta. Entonces, cuéntenme, ¿dónde vive esta maldita perra asesina? En la piel, le encanta la piel. Le encanta la vía aérea, le gusta estar ahí. Y cuando puede, entonces, ¿qué hace Tami? Esa bacteria te va a asesinar por estar en el teléfono, que está lleno de bacterias, te cuento. Acabas de ir al baño, te llevaste el teléfono, te sentaste a orinar mientras mensajeabas y luego saliste y le hiciste hacia la agüita y desapareces. Y el teléfono otra vez. Esto está lleno de bichos como el estafilococo también. Tus tampones también tienen estafilococo. ¿Usan tampones? No me van a decir, pero probablemente usan tampones. Y en los tampones también crece el estafilococo. Y les puede generar un síndrome del shock tóxico el estafilococo. No estoy diciendo que no recomiendo tampones. Quiero decir que te los cambies, nada más. No que los uses 48 horas seguidos del mismo tampón. Hay que cambiárselo, qué asco, ¿no? Pero no dudo que haya gente que lo haga. Porque hay gente que se intoxica, que se envenena, que se muere con shock tóxico por el uso de tampones.
No, un mes, menos lo necesitas un mes. Bueno, pero pues. Ah. Que se olvidó, una chica se olvidó y... ¿Ves? Ahí está. Se olvidó de su tampón la muchachita. ¿Qué pasó por acá? Contanos. ¿Ves? Vienen y chismosean y me perjudican. Pero chismosean conmigo. Contame. ¿Ves? Ahí está. Cuidado con los tampones. Cuida, imagínense, no tenían mi edad y se olvidaron. A mi edad no se puede usar esas cosas. Más bien ya no las necesitas, ¿no? Entonces, aguas. Se chocan en la moto. ¿Quién tiene moto aquí? ¿Quién? Se choca en la moto. Se fractura. Dios no quiera. Por eso estoy diciendo Dios no quiera. ¿Y qué infección le puede dar? ¿Quién va a invadir ahí? El estafilococo. Así que el estafilococo está ahí con nosotros. Se van a comer un pollito, Vito sabe dónde. El otro día estaban el martes a las 9 de la mañana. Yo estaba yendo al dentista después del desfile, eran las 10, creo, 10:30. Y estaba un grupo de Univalle, chicos de Univalle, no eran de medicina, organizando su ida a la EVA a las 11 de la mañana. ¿A qué hora abre pues esa doña? No cierra. Martes mate, pero quizá el martes de Univalle seguramente atendió, le convenía. ¿Qué? Desde la mañana atiende. Ok, entonces no cierra. ¿Y qué atiende además de chicha? O sea, van a comer y luego le pegan su chichita y continúan la joda. Bueno, entonces fue donde la Eva. La Eva había tenido algunos días de mala venta y tenía unos pollos ahí guardados. Llegan los de Univalle a las 11 de la mañana el martes, se toman sus chichitas, piden un pollito. Era el pollito guardado de hace 3 meses. Y se intoxican. ¿Con quién? Con estafilococo. Envenenamiento alimentario, intoxicación alimentaria. El estafilococo causa entonces infecciones en piel y en todas partes, incluso puede generar septicemia, shock, intoxicación alimentaria y muerte. Y es una superbacteria. ¿Por qué es una superbacteria? ¿Ustedes se identifican con una superbacteria? ¿Quieren ser una superbacteria? ¿Son una superbacteria? No. Las superbacterias son súper resistentes. ¿Ustedes son súper resistentes? No, ustedes son generación de cristal. ¿Mentira? ¿Qué? No todos, mira, el doctor Olmos dice que no todos son de generación de cristal. ¿Ustedes le creen? Representante de la generación de cristal allá. De esta generación. Hijo de papá, universidad privada. ¿Tienes coche? ¿Listo? ¿Quién aquí no es hijo de papá? Todos son hijos de papá. Están en una privada. ¿O quién trabaja para sustentar su educación privada? ¿Quién trabaja? Algunas deberían trabajar porque han repetido materias en ciencias industriales, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de decir. Ahora, si ustedes ya están curtidos con la vida y soportan las agresiones ambientales y el maltrato, ya no son de cristal. Ustedes sabrán. ¿Qué? Ya son de diamante. Han evolucionado, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué te gusta, Olmos? Es un diamante.
duro, resistente, fino, carísimo y hermoso. ¿Le gustó o no le gustó? Aquí hay varios. Hay varios que todavía no son diamantes, que son un carboncito. Ya que pulir, ya tengo un carboncito. Jeremy. ¿Qué? Así que hay de todo. Ustedes identifíquense con lo que más les guste. Pero tendrían que ser todos un diamante, ¿no? Duros, resistentes. Y hermosos. ¿Verdad? Bueno, entonces, como no son un diamante, pueden ser infectados por el estreptococo. ¿Qué infecciones les va a causar el estreptococo? Estos tres son gran positivos, ¿no? El estreptococo, ¿qué infección les va a causar? En inglés, pero yo sé que saben. Pharyngitis. O sea, faringitis. Uy, qué brillante. Me sorprendes. Faringitis o faringomigdalitis. Infecciones en la skin. ¿Cuál es la skin? La piel, como el impétigo, la erisipela y la celulitis. Y fiebre escarlatina, entre otras cosas. Así que este bicho, el estreptococo, lo vivimos todo el tiempo. ¿Quién no ha tenido aquí una faringomigdalitis por estreptococo? Todos han tenido, aunque digan, no, yo no se acuerda, pero seguro que ha tenido. Y este estreptococo no es una superbacteria. ¿Por qué no es una superbacteria? Lucer, ¿por qué no es una superbacteria? Esa va a llegar a su casa y va a tirar esa gorra. Y se va a traer una de W. Winner. Claro, claro. Entonces, amiguito, lucer camuflajeado. ¿Por qué no es una superbacteria? No. Ya dijimos que era el estafilococo. Súper resistente, como el doctor Olmos, ¿no? Súper resistente. Y el Streptococcus no es como el doctor Olmos. No es súper resistente. Es un cristalito de su generación. Se rompe con cualquier cosa. Llora y se destruye. Ahí les cuento que el otro día hicieron con los del internado, hicieron una simulación con una mono y no sé qué, de trabajo de parto. Y fue tan intensa la simulación que lloraron. Y se tiraron, ¿no? ¿Por qué no es una superbacteria? Porque es fácil de destruir. El estreptococo lo destruimos fácilmente. ¿Con qué? Con penicilina. Luego tenemos al neumococo. El neumococo causa neumonía, otitis, sinusitis y meningitis. ¿El neumococo es una superbacteria, sí o no? Alexia Johanna. ¿Es una superbacteria o no? El neumococo, pues. ¿Es del grupo del doctor Olmos o del grupo de quién? De un cristalino, sí. Decidan, elijan, total, no sabemos, no saben ya. Es conocido eso. Sí es una superbacteria. ¿Por qué? Primero tiene una cápsula. Y la cápsula hace que se le resbale todo como debe ser.
persona fuerte y resistente tiene que tener una cápsula y todo se le resbala. Como el Jeremy. Le dices de todo y sabe que no es personal, que jodo por joder. No es personal, no lo odio. Yo no. Ay, ¿hace cuánto tiempo llevamos charlando, no, Jeremy? Pero el tipo no aprende y no llega temprano, qué barbaridad. Bueno, entonces, tiene una cápsula, todos ustedes deben tener una cápsula donde se les resbale todo lo que les digan para ser fuertes y resistentes. Y además el streptococo, el neumococo o strep pneumoniae, resiste a los antibióticos. Se ha vuelto una superbacteria. No era una superbacteria. ¿Cómo te conviertes en una superbacteria? Con las agresiones ambientales. Te agreden, te agreden, te agreden. ¿Y cuál es la respuesta? O te destruyen o te vuelves más fuerte. Y eso pasó con el neumonía. Súper resistente. Es una bacteria que ha sido expuesta a una gran cantidad de agresiones con antibióticos y ahora es una superbacteria. Así que hay que darle antibióticos muy específicos porque no cualquiera le da. La Escherichia coli es un bacilo gram negativo. Tareas, si quieren, causa infecciones en todos niveles. Infecciones muy sencillas como una conjuntivitis o infecciones urinarias hasta una septicemia, meningitis. La Escherichia coli es un bacilo gram negativo y también es una superbacteria. ¿Por qué dijimos que es una superbacteria? Porque es súper resistente. ¿A qué? A los antibióticos. Así que esta bacteria, debido, repito, a que está expuesta permanentemente a las agresiones ambientales, se vuelve cada vez más resistente a los antibióticos. Aquí tenemos bacterias que van a producir intoxicaciones. Tenemos bacterias que producen toxinas sumamente poderosas que te pueden matar. Y aquí tengo Vibrio cólera, que produce diarrea, gram negativo, Clostridium tetani, que produce tétanos gram positivo, el meningococo, que produce meningitis y meningococcemia, que es súper agresiva y súper contagiosa. Y tenemos a Corynebacterium diphtheria, que va a producir la toxina diftérica y produce difteria. Así que estas infecciones de acá son más bien intoxicaciones. Estas bacterias no invaden, sino que intoxican, producen una gran cantidad de toxinas. ¿De qué se morirá un paciente con cólera? Deshidratación. ¿Y por dónde pierde el agua? Obviamente es una diarrea maldita. ¿De qué color es la diarrea? Color de la diarrea. Amiguita que no se peinó y se puso gorro. La única que tiene gorro. ¿Te peinaste o no te peinaste? ¡Ah, sí se peinó! Pero se puso el gorro. Ok, entonces, amiguita que sí se peinó y se puso gorro. ¿De qué color es la diarrea? Color de agua de arroz. La diarrea del cólera es en agua de arroz. ¿Dónde o en qué condiciones yo voy a tener un problema de cólera? Ernestito. Ayúdale también. ¿Qué? No he escuchado. ¿En qué condiciones yo tendría un problema de cólera? ¿Qué? En lugares que no son salubres. La cancha.
pero no hay cólera. ¿Qué? El pollito que dije fue intoxicación por estafilococo. Las epidemias de cólera ocurren cuando se rompen todas las tuberías, cuando hemos perdido los servicios básicos de salud, habitualmente en terremotos, tsunamis, desastres de este tipo, puede haber epidemias de cólera. Y es que se rompen los servicios sanitarios y es un desastre. No es algo que tengamos así como que voy a la cancha, me comí algo y me dio cólera, no. Ocurren brotes porque es súper contagioso. ¿Cuándo tendrían difteria? ¿Quién tendría difteria? Niños no vacunados. Y cada vez hay más niños no vacunados. ¿Por qué no se vacunan los niños? Salud. ¿Por qué no se vacunan los niños? Porque los papás no quieren vacunarlos, que porque les van a matar, intoxicar, dejar estériles, volver zombies y no sé cuándo. Mira, ahí va un zombie. Ahí va un zombie. Ahí va un zombie. Me quiero convertir en Dahmer ahorita. ¿No? ¿Saben quién es Dahmer? No sabes quién es Dahmer. Ese asesino desgraciado que llevaba, dopaba y luego las hacía pedacitos y se las comía. Así. Bueno, se los comía, ¿no? Porque no eran mujeres, sino eran puros caballeros que no ejercían como caballeros, pero bueno, caballeros. Entonces, polio también hay, ¿se acuerdan, no? Ya tenemos polio, casos de polio en Brasil, hay casos de polio en los Estados Unidos, entonces hay que vacunar a los niños, hay que vacunar. Muy bien, tenemos también aquí infecciones intracelulares. De estas infecciones intracelulares tenemos a la más común de todas. ¿Cuál es? ¿Cuál de esas infecciones es la más común de todas? ¿Cuál? Nazaret. La tuberculosis. ¿Y cómo la prevenimos? ¿Cómo prevenimos la tuberculosis? ¿Cómo? ¿La vacuna para qué me sirve? Para prevenir formas graves solamente. ¿Y nosotros cómo prevenimos la tuberculosis? Un sistema inmune fuerte, un sistema inmune resistente no te da tuberculosis. Tu sistema inmune se deprime y aparece la tuberculosis. ¿Se acuerdan el caso del chiquito que vimos con una reacción a la tuberculosis, a la vacuna? ¿Alguien lo vio? Pues pagas no. ¿Quién vio el caso? ¿Qué? Era una inmunodeficiencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo era? Lo vacunaron. ¿Hizo reacción a la vacuna? No, la primera no tenía reacción, no tenía cicatriz. La vacuna de la tuberculosis, que es intradérmica, de microorganismos vivos atenuados, son cepas de Mycobacterium bovis, se la ponen al bebé y le tiene que salir una roncha. ¿Todo salió bien, amiguita? Parece la morticia. El pelo. Lo bueno es que no veo sus caras. Para ver si por ahí. Como están con disfraces. No veo las caras, veas que veo.
Ya saben, mil disculpas si los molesto, lo siento. No, no es real la disculpa, pero bueno. No lo vuelvo a hacer. Mentira. Sí lo voy a volver a hacer. Me tengo que divertir yo porque como ustedes no dicen nada, pues me aburro. Entonces tengo que molestarlos. ¿En qué yo estaba? Ay, ya me perdí. Entonces te vacunan la intradérmica y te tiene que salir la roncha. Tiene que salir pus, tiene que ponerse una cosa horrible. Eso está bien, porque el sistema inmune está reaccionando. Pero en ese bebito no salía nada. No había la cicatriz. ¿Qué aparece un ganglio ahí? Y ese ganglio que era tuberculosis ganglionar. No hay que pensar nada, porque era una vesicleitis típica. Solo que, pues bueno, a veces aquí no ven esas cosas porque hay poca población. Tú ves eso, yo veo eso y dices, vesicleitis, pues fija. Y sabes que es un paciente inmunocomprometido. Y hay que hacer estudios para tuberculosis y dar tratamiento inmediato para la tuberculosis. No hay que estar esperando nada, hay que empezar tratamiento para tuberculosis sin confirmar nada. Porque es obvio que la niña tiene tuberculosis sistémica. La tuberculosis es un problema porque vive dentro de los macrófagos. Le gusta estar dentro de los macrófagos. Es intracelular. Así que es un problema terrible. Genera una enfermedad crónica granulomatosa que acaba eventualmente matando al paciente. Eventualmente. La tuberculosis era un problema que estaba controlado en el primer mundo hasta que apareció la famosísima enfermedad conocida como la peste rosa. ¿Alguien sabe cuál es la peste rosa? El VIH. ¿Por qué es peste rosa? Porque era, ¿no? Ahora es muy mal vista ese apelativo, ese nombre. ¿Por qué sería nombrada originalmente peste rosa? Porque era un castigo divino para los homosexuales. Porque además tenían ronchas rosas y eran homosexuales. Eran gays, eran de la comunidad LGBTQ+. Entonces era peste rosa, pero está muy mal dicho, ¿no? Es políticamente incorrecto decir esto, así que le quitaron el nombre. Y quedó como en la historia nada más del VIH. Entonces, bueno, la tuberculosis. Ok. Los hongos también son infecciones típicas de pacientes inmunocomprometidos. De pacientes que tienen inmunodeficiencias. Así que es muy común que tú tengas candidiasis o tengas neumonías por aspergillus o histoplasma en pacientes inmunocomprometidos. En pacientes inmunocompetentes es difícil tener esto. Ahora, la cándida puede aparecer en los dedos, en las uñas, en pacientes diabéticos, por ejemplo. El diabético es un inmunocomprometido también. Las inmunodeficiencias se presentan en un montón de pacientes, pueden ser primarias o secundarias. Y nosotros hemos hablado hoy mucho de una inmunodeficiencia secundaria, que es VIH, pero tenemos pacientes desnutridos que tienen inmunodeficiencia por la desnutrición y muchas enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal, causan también problemas de inmunodeficiencia. Así que es importante tener esto en cuenta. Hace rato me preguntaban cuántos temas faltaban, ¿verdad? ¿Alguien me preguntó? Nos falta inmunidad frente a bacterias, hongos y parásitos e inmunodeficiencias, primarias y secundarias. De inmunodeficiencias ya hemos visto muchas en el curso del otro día, así que las voy a pasar por encimita rápidamente y vamos a hablar mucho más de SIDA, que sería una inmunodeficiencia que debería estar controlada, pero que no está controlada. ¿Qué quieres saber? Uy, Dios mío, esa foto de modelo. Me la han cambiado. A ver, pónmela otra vez. Oye, pero qué espectáculo de foto. ¿Qué cosa? Postrame, no seas así. Pero es un espectáculo. Qué maravilla que son las fotos, ¿no? Bueno, niños, ok, ya terminó la tortura del día.